Las tareas integradoras son excelentes porque los chicos involucran todos sus saberes previos, involucran todos sus valores, todo lo que viene en casa, todo lo que obtienen, más las estrategias que nosotros como docentes les brindamos en el aula, y esto hace que el aprendizaje al final de cuentas sea realmente significativo y pongan en juego todo esto para lograr un producto realmente satisfactorio para ellos y para nosotros como docentes. Como sabemos, el aprendizaje significativo se va a dar en los alumnos una vez que ellos logran identificar hasta dónde el conocimiento que ya tienen les puede ayudar a alcanzar cierto objetivo. Al implementar estas tareas integradoras, los alumnos tienen que sentarse a revisar los contenidos, pero al revisarlos obviamente analizan lo que se enseñó en clase y son responsables también de su propio aprendizaje, pues tienen que buscar información e integrar los contenidos que se dieron en clase. En mi caso particular he visto que han sido de suma ayuda a ellos porque logran consolidar el aprendizaje y se vuelven aprendientes activos. Al dar lo que es el trabajo colaborativo, permiten que el alumnado no solamente de manera independiente o de manera autónoma pueda verse beneficiado en este aspecto, sino que al trabajar de manera integrada, valga el nombre de las tareas en este caso, y al obtener un aprendizaje significativo con un porcentaje realista para lo que es su vida diaria, que el alumno demuestre hasta cierto punto todo lo que pueda aprender y exprese como tal esto. Bueno, realmente al incluir este tipo de actividades en el aula, los chicos se sienten más involucrados, más identificados, porque son temas que a ellos les llaman la atención. Entonces, esto al final del día lo que hace es que ellos involucran todos sus conocimientos previos en una actividad que les resulta llamativa, que les resulta realmente satisfactoria y que al final de cuentas ellos van a recordar para siempre. El aprendizaje autónomo se da mediante la reflexión y la conciencia. Es decir, que probablemente el alumno en clase, pues probablemente es un alumno pasivo si no participa mucho en clase. Al desarrollar las tareas integradoras, el alumno tiene que ser partícipe de su propio aprendizaje porque tiene que producir. Al producir, regresa a los contenidos trabajados en clase, reafirma. Y a nosotros hacerlo en diferentes sesiones le da oportunidad de venir con sus dudas a clase y nosotros guiarlo para que pueda desarrollar todas las habilidades que necesita para aprender una segunda lengua. Permiten hasta cierto punto que el alumno se integre de manera contundente en grupos, obviamente, o en cierto tipo de equipos, en cierto tipo de parámetros de trabajo, para que ellos de manera independiente puedan corroborar todo este aprendizaje sin necesidad de que obviamente haya un docente a cargo de ellos y solamente con las instrucciones que se les den o hasta cierto punto la rúbrica que se llegue a marcar como docente permita y posibilite al alumno integrar todo este conocimiento. Obviamente estas tareas integradoras lo que hacen es que los jóvenes se sientan más atraídos a las actividades que nosotros como docentes les proponemos. Al poner en juego todos estos saberes que ya tienen, se sienten más involucrados. Obviamente ellos comienzan a notar que hay vocabulario, que hay expresiones que ellos no conocen y se sienten motivados a investigarlas para que los puedan incluir de una manera natural en todos sus proyectos. Bueno, volvemos al punto de que la tarea integradora pues integra. En este caso va a integrar por las 4 habilidades básicas que se necesitan para el desarrollo de una segunda lengua. Cuando los alumnos preparan su tarea integradora, pues las habilidades de lectura, las habilidades de comprensión obviamente,
Al momento de presentarla, pues los chicos que están escuchando desarrollan habilidades de escucha y logran sintetizar la información. Esto es un punto muy importante porque tienen que lograr desarrollar capacidades que les permitan comunicar lo que se les está pidiendo dentro de la tarea integradora. Es decir, que logran consolidar lo visto en clase. Pues prácticamente todas las habilidades, en este caso desde nivel A1 hasta nivel C1, se puede ir tomando hasta cierto punto un estándar que pudiera beneficiarnos. Por rigor, no solamente una práctica en la cual el alumno hable, sea necesariamente desarrollar en este caso lo que es la lingüística, sino que también el alumno puede asimismo practicar lo que es tener la práctica auditiva y tener la práctica escrita al mismo tiempo, así como también la práctica de lectura. No necesariamente sentarlo al alumno 30 minutos a que toque un texto y que lea un texto. Puede ser indistinto, con solamente 3, 4 líneas, un párrafo de 5 líneas, puede estar practicando obviamente varias de las habilidades. Que son completamente comunicativas, en este caso, tanto escrita como oral. Su fluidez se ve realmente beneficiada con este tipo de actividades, porque ellos empiezan a utilizar todo ese vocabulario, todos esos conocimientos que ya tienen de tiempo atrás. Creo que el principal reto es el factor tiempo, porque en mi experiencia la he implementado en los cursos sabatinos, por lo que hay que estar un poquito detrás de los alumnos para que logren concretar en el tiempo que se les está dando. Del trabajo ya cuando los alumnos presentan, el que tengan miedo de pararse frente al grupo y que no puedan sentirse con la suficiente confianza de expresar sus ideas, o de plano que se queden callados. Entonces ahí hay que darles tiempo, un poquito de confianza y vuelven a retomar la tarea, a lo mejor no en esa sesión, pero en la siguiente. En varias de las ocasiones hemos tenido alumnos que forman contextos y aprendizajes de determinado aspecto, ya sean visuales, ya sean auditivos, ya sean kinestéticos, y obviamente este tipo de alumnos hasta cierto momento, cuando están integrados en un determinado criterio escolar, llámese que pertenecen a escuelas de físico-matemáticas, médico-biológicas, sociales y administrativas, responden de manera distinta a todo este tipo de ejecuciones, y por lo tanto es un reto a veces el integrar en un solo grupo o en un solo equipo a un alumno que no está acostumbrado al hablar, a pedirle que hable, así sea de manera muy práctica, y a su vez un alumno que está muy acostumbrado a enfrentar proyectos, presentaciones de proyectos y demás, que obviamente lo haga de esta forma. Lo más difícil ha sido realmente que mis instrucciones sean claras. Muchas veces como maestros damos por hecho que los alumnos ya saben algo, que ya saben cómo hacerlo, pero realmente debes de ser muy concreto en tus indicaciones como docente y saber cómo transmitirles este tipo de actividades a los chicos. ¿Iba a agregar algo más en esa respuesta? No, bueno, ya cuando me quedé así como ya. Sí, es que el aeropuerto aquí está aquí a la vuelta, ¿no? Sí. Oye, ya se acostumbra a vivir aquí. Ya ni se escucha. Ya ni se escucha. Sí, ya uno no presta atención. No, ya no. Ok, ¿quiere agregar algo más a esa respuesta? No, ya no sé cómo les digo, ya no. La última. ¿La última? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado el uso de las tareas integrales? La mayor satisfacción ha sido ver a chicos que en un principio me decían, es que profesor, yo no puedo hacer esta actividad, me cuesta trabajo realizarla, y ver al final de este tipo de tareas integradores, ver cómo los chicos fueron capaces no solamente de llevarla a cabo, sino de ver cómo ellos pudieron fomentar e incrementar su vocabulario, su fluidez, su dicción. Es fascinante ver esto en los chicos.